Dios te bendiga. Queremos invitarte a que nos acompañes en cada culto vía Facebook y YouTube. Los miércoles de 8 a 9 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y cada día a las 8 de la noche estaremos orando con iglesia. Si tienes algún motivo de oración, escríbenos a Facebook y estaremos orando por ti. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a orar para dar inicio a este culto. No me olvide, para que el Señor tome el control de todo lo que vayamos a hacer. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, adoramos y bendecimos tu santo y bendito nombre. Muchas gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos a esta hora, en este tiempo, donde tú, oh Dios, has sido quien ha dirigido todo hasta el momento. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga dirigiendo para que así podamos sentirnos gozosos en tu presencia. Toma el control de todo lo que vayamos a hacer a esta hora. Que tu nombre sea glorificado. Oh Señor, agradecido de ti estamos, porque tu palabra dice que no nos dejará ni no nos desamparará. Glorifícate, Dios mío, en medio nuestro y en aquellos que van a tener participaciones, y que el mensaje de tu palabra que va a ser predicada, tú utilices el siervo que ha escogido para alabanza de tu gloria y para que tu palabra caiga en corazón sediento y agradecido. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Confía, reverencia, para escuchar tu voz.
y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Y yo estaré confiada en ti. En ti están mis fuerzas cuando ya no puedo más. Y al final veré tu gloria, tu majestad y honra, tu rostro yo veré. Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Y yo estaré confiada en ti. En ti están mis fuerzas cuando ya no puedo más. Y al final veré tu gloria, tu majestad, tu honra, tu rostro yo veré. Y al final veré tu gloria, tu majestad, tu honra, tu rostro yo veré. Y yo estaré confiada en ti están mis fuerzas cuando ya no puedo más. Y al final veré tu gloria, tu majestad, tu honra, tu rostro yo veré. Dios les bendiga. Callada está mi alma para conocerte, rendida está mi mente para escucharte hablar. No quiero interrumpir con mis palabras el fluir de tu voz. Fluye en mí como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, sáciame con tus palabras y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción y lema fluye en mí.
en medio del silencio. Me dices que me amas y quiero disponer mi corazón para escuchar tu voz. Fluye en mí como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, sáciame con tus palabras y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción y lema fluye en mí. Como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, sáciame con tus palabras y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción y lema fluye en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción y lema fluye en mí. Dios le bendiga. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo
que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Me envuelve, me sostiene amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Dominarlo, merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Le damos gracias a Dios una vez más que nos permite estar aquí reunidos para hablar de su palabra. Nos sentimos más que agradecidos porque en su inmenso amor y en su inmensa misericordia siempre nos permite hacer uso de su palabra. Vamos a estar orando para que sea el Señor hablando nuestras vidas, para que sea el Señor edificándonos esta mañana y que podamos salir con más sabiduría en Él de lo que teníamos al principio cuando iniciamos. Así que vamos a orar para que sea el Señor quien hable en esta mañana. Amado Dios y Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, Señor, estamos agradecidos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra va a obrar en esta mañana en nuestras vidas, Señor, porque vamos a salir renovados de lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Te pido que no sea yo que hable, que no sea a mi persona que se esté viendo en esta mañana, sino a ti a través de lo que se está hablando, Señor. Porque lo que nosotros somos nada delante de ti, Señor. Por eso, Señor, te exaltamos y te pedimos que seas tú obrando en esta mañana, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a buscar en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 19, el verso 14. Es un texto ya bastante conocido y lo hemos escuchado muchas veces, pero sabemos que la palabra de Dios se renueva cada mañana y siempre trae algo nuevo para nosotros. Así que dice así el verso 14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Vamos a dejar el texto por ahora ahí tranquilo. Y vamos a poner unos cuantos ejemplos y después lo vamos a retomar. Bien. Entonces, aquí ya los que tienen hijos saben más o menos cómo se cría un niño, cómo es el desarrollo y cómo ellos quieren moldearlos para que el niño sea, vamos a decir, a la manera de cómo se debe vivir de una manera honradamente, guiarlo por el buen camino, vamos a decirlo así. Entonces, ¿pero qué pasa? Mientras el niño está en su infancia, vamos a decir de los 7 años para abajo, uno puede manejarlo bien, los niños, a tal cosa, a esto, a aquello, y guiarlo, pero desde que ellos van pasando, ya de los 7, 8, 9, 10 en adelante, ya los niños van como obteniendo ese chin como de autoridad por ellos mismos, de querer guiarse por el conocimiento que ellos tienen. Entonces,
a veces se le va a los padres un poquito de la mano de que el niño haga todo tal cual como el padre quiere que lo haga. Y seguimos y tenemos que vivir corrigiéndolo, no, que esto no es así, no, que esto se hace de esta manera, hasta lograr que el niño pueda andar por un buen camino. Pero aún así, en su desarrollo, el niño adquiere su propio conocimiento y se rige por lo que él entiende que está bien según su propio conocimiento. Así ya cuando vamos pasando a la adolescencia, los niños ya se sienten un poco más adultos, ya no se quieren guiar de todo lo que le dice el padre o la madre. Creen que ya ellos saben muchísimas cosas, que tal vez el padre, vamos a decir, o la madre, está desactualizado de lo que se está viviendo actualmente. Entonces no quieren guiarse de lo que dice el padre. Y así, mientras se van desarrollando y van adquiriendo su propio conocimiento de cómo vivir la vida. Y esto no es malo, pero vamos a ver unos cuantos puntos según dice la palabra. Entonces, como dice como decía ahorita, esto se va guiando ya porque el niño va creciendo, el niño va adquiriendo conocimiento, se va haciendo grande y va llevándose por lo que él cree. Eso ya viéndolo desde un punto de vista terrenal, desde un punto de vista de nosotros los humanos. Pero ¿qué pasa si llevamos esto a lo espiritual? ¿Qué pasa si llevamos esto a lo espiritual? ¿Qué puede suceder? Ustedes saben muchísimas veces que uno se convierte al principio y quiere comerse el mundo, comerse toda la Biblia, ir a todo lo oculto, estar activo en todo, ponme a esto, ponme a aquello. Vamos a decir el primer amor. Y queremos estar en todo. Pero ¿qué pasa? Vamos después creciendo de una manera espiritual. Vamos adquiriendo nuestro propio conocimiento, ¿sabes? Cogemos estudios, cogemos las doctrinas y todo eso. Entonces, vamos adquiriendo nuestro propio conocimiento y ya lo que aprendimos de nuestros maestros en las clases bíblicas, más los que nosotros hemos leído, nos vamos creyendo que tenemos ya un buen conocimiento para también ministrar a otros, puede ser enseñar a otros. Pero ¿qué pasa con esto? Esto es bueno, que vayamos también creciendo en la manera espiritual, que vayamos adquiriendo el conocimiento que Dios nos da y usarlo para así alcanzar más vidas al Señor. Pero hay un punto que a veces se nos va de las manos, tal vez sin darnos cuenta, como tal vez pasa con estos personajes que le voy a mencionar. Ellos, vamos a ir desde un punto más grave, uno medio y otro ya más sencillo. Por ejemplo, el más grave es el que le voy a mencionar primero, que fue el que fue destituido. Otro iba por un mal camino según su manera de pensar, pero reconoció su error. Y otro nunca se creyó, el último nunca se creyó lo que en realidad estaba pasando con él. Y vamos a ir desglosándolo los tres personajes y luego vamos a pasar a un cuarto personaje que ya se creía lo máximo. Y traje este tema para que no nos pase a nosotros y reflexionemos de que también nos puede pasar a nosotros, porque a ellos también le pasó y no se dieron cuenta hasta que no se lo dijeron. Y el primer personaje que le voy a mencionar es Saúl. Ustedes saben que el rey Saúl fue tomado del pueblo y fue ungido como rey.
pero se desvió del camino y creyó que su propio conocimiento era más que el que Dios le había dicho, del que Dios le había otorgado, y quiso regirse por lo que él pensaba y no lo que Dios le había mandado. Por ejemplo, cuando fue destituido, todos sabemos que fue cuando fue a hacerle la guerra a Amalek. Dios le dijo que destruyera todo, que no se quedara con nada, que destruyera todo. Pero ¿qué pasa? Él agarra y el pueblo y se quedan, primero dejan al rey vivo y lo llevan cautivo y se quedan con lo mejor de esa tierra. Entonces viene Dios y llama a Samuel y le dice: mira, Saúl ha hecho tal cosa, ve donde él y dile tal cosa. ¿Y ustedes saben cuál fue la respuesta de Saúl luego que Samuel le reprochara por todo esto? Lo que él le dijo fue: yo me traje cautivo a fulano y el pueblo tomó lo mejor de esa tierra para dar sacrificios a Dios, pero no fue eso que a él lo mandaron a hacer. Y aún Samuel ya le había explicado lo que Dios dijo. Esa fue la respuesta que él dio. En vez de agarrar y arrepentirse de lo que hizo, y bueno, vamos a hacer tal cosa, sino que se justifica y dice que él tenía una solución, que podría ser lo mejor. Pero eso no fue a lo que lo mandaron a hacer. A él lo mandaron a destruir esa parte, pero se quedó con esa. Entonces Samuel le responde que Dios no, que es mejor la obediencia antes que los sacrificios. Y en ese punto ahí se destituye a Saúl como rey, porque él se llevó de lo que él pensaba y no de lo que Dios le había mandado. Se le subieron los humos, su conocimiento se le fue aquí a la cabeza y pensó que él estaba haciendo lo correcto por su propia cuenta, no lo que le habían mandado. Entonces pasamos a David, que es el segundo personaje que le tengo. Ya sabemos que David, el proceso de que enfrentó a Goliat y que fue ungido también como rey luego de Saúl, pero también se le subieron un poco los humos a la cabeza. Y recordemos esa partecita donde él va con Natán, el profeta, que Natán va donde él y le dice, y le pone el ejemplo: un hombre tenía muchas ovejas y mucho ganado, y había otro que tenía solamente una oveja, y aquel que tenía las muchas ovejas se quiso quedar con la que tenía el otro siervo, que solamente tenía una. Y ya sabemos cuál fue la respuesta de David. No, pero ese hombre es digno de muerte, le respondió David a Natán. Pero ¿qué pasa? A quien Natán se refería era a él mismo, al mismo David, que había hecho eso con uno de sus soldados. Quería quedarse con la mujer de él, aún él teniendo muchas. Entonces cuando Natán le dice: ese hombre eres tú, David, ¿qué pasó con David? David se arrepiente y se amarga grandemente por el pecado que estaba cometiendo. No como Saúl, no se justificó ahí mismo, sino que se arrepintió inmediatamente. Pero, y es eso, darnos cuenta, o que cuando alguien nos viene a decir: hey, estás actuando mal, aunque tú creas que lo estás haciendo bien, estás mal. Debemos hacer esto mismo cuando se nos corrige, no hacer lo que hizo Saúl, justificarse con lo que él creía y no con lo que se le había mandado. Entonces David viene, se arrepiente y es perdonado, pero supo reconocer su error a tiempo. Y el tercer personaje que le quiero mencionar es Pablo. Ya sabemos la trayectoria de Pablo, sabemos que él perseguía a la iglesia, sabemos que el Señor se le presenta. Pero en Primera de Corintios 15, 8,
Pablo nunca se refirió a él más de lo que él era. Saúl se creía la película. David se le estaba empezando a creer, pero pudo recapacitar. Pero Pablo nunca se la creyó, vamos a decir así. Nunca pensó más de lo que él debía de él mismo, aún haciéndolo todo lo que hacía. En el verso 8 de Corintios, verso hasta el 10, dice: y por último, refiriéndose a él, al mismo, el mismo Pablo, el Señor, como a un abortivo, me apareció a mí, refiriéndose al Señor. Ustedes saben que se le apareció, que lo tumbó del caballo y quedó ciego. Eso ya es otra historia aparte. Por último, como a un abortivo, se me presentó a mí. Oigan el término que él usa para referirse a él mismo. Como un abortivo, se me presentó a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Baja de nivel el mismo. Yo soy el más pequeño. Pero oigan lo que dice después. Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gloria de Dios que está conmigo. ¿Ven lo que le digo? Y no que me crea más que ellos, pero he trabajado más que ellos. Eso sí él lo reconoce. Que él, por la misericordia que Dios mostró con él, se esforzó más, incluso que los apóstoles que estuvieron con el Señor para llevar la palabra de Dios. Pero no porque él lo decidió hacerlo él mismo, sino por la misericordia que Dios había hecho con él. O sea, que él no lo reconoce nunca que es por él mismo, sino por lo que el Señor hizo en él. Entonces yo quiero que vayamos anotando estos puntos, porque a veces a nosotros también se nos olvida que quien obra en nosotros es el Señor y no nosotros mismos. Que debemos esforzarnos en los ministerios que Dios nos pone. No debemos descuidar eso, hermanos. No debemos creernos más de lo que el Señor nos ha permitido ser. Aunque el Señor nos ponga en alto, pero no creernos que por nosotros, como hizo Saúl, que pensaba que era el rey y que él podía tomar decisiones, aún sabiendo que Dios le había mandado a hacer otra cosa. Y si se nos sube y se nos reclama de que lo estamos haciendo mal, entonces debemos bajar como hizo David y humillarnos ante Dios y hacernos humildes delante del Señor. Continuamos con Pablo en segunda de Corintios, en su verso 4 y 5, que dice lo siguiente: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando toda altivez y sometiéndola a la obediencia hacia Cristo. O sea, no nos creamos que porque nos invitan a predicar a muchos sitios de que tenemos dominio de la palabra, creernos la gran cosa. Eso es lo que nos dice Pablo aquí y lo que hemos ido viendo. No podemos guiarnos por nuestro propio conocimiento como le pasó a Saúl. Derribando todo argumento
y sometiéndolo a la obediencia hasta llegar a Cristo. Otra partecita, porque son muchas las veces que Pablo se rebaja él mismo y dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Óigame, Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. El mismo Pablo que está aquí en la Biblia, que ustedes ven todo lo que ha hecho y por quien el evangelio se expandió a muchísimas naciones. Él mismo dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero ¿qué pasa? Hay un error que cometemos nosotros, y es una frasecita bien corta, que es el sí, yo sé. ¿Ustedes saben ese sí, yo sé? ¿Qué significa? No me corrija que yo sé. Eso es lo que significa, no me corrija. Entonces, debemos evitar eso. Debemos evitar esa parte de que sí, yo sé. Si alguien viene a decirnos: mira, tal cosa no está bien, se te están subiendo los humos, vamos a bajarle algo, vamos a humillarnos ante Dios. Porque si tenemos esa capacidad, ese conocimiento, es porque el Señor nos ha puesto ahí. Es porque el Señor nos ha llevado ahí. No debemos creernos más de ahí. Porque el Señor, en su inmenso amor y su inmensa misericordia, nos usa a nosotros. Nos usa a nosotros, y debemos eliminar ese sí, yo sé, o ese sí, yo ya eso me lo sé, a mí no hay que decírmelo. Pero si alguien te está corrigiendo esa parte, porque lo estás haciendo mal, lo estamos haciendo mal. Entonces reflexionemos en esta parte en esta mañana. Y le dije que había otro que se creyó la película, aún siendo uno de los personajes que más conocimiento tenía de las escrituras, y fueron los fariseos y los sacerdotes, que aún con todo el conocimiento que tenían, crucificaron al Señor y no se dieron cuenta. Y aún hay gente que cree eso mismo, que el Señor no fue quien vino y murió por nosotros en ese entonces. Así que, hermanos, retomando el verso principal: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis. Quise tomar ese texto para desglosar todo esto, porque a veces no creemos grandes en el Señor, pero debemos seguir siendo como niños, así como Pablo. Yo no pretendo haberlo alcanzado. O sea, no es que usted se quede enano en la fe, no es que no crezca en conocimiento, es que no nos creamos adultos en el Señor. No sé si me logran entender lo que quiero decir. No nos creamos adultos en el Señor, no nos creamos grandes. Así como el ejemplo que le ponía de introducción, de cómo se va desarrollando un niño y después crecen y no quieren hacer exactamente lo que dice el Padre. Por eso introduje de esa manera, porque nos creemos a veces grandes, porque hemos estudiado en tal sitio, porque hemos leído la Biblia ya 5 o 6 veces, porque hemos predicado en muchos sitios, porque hemos estado en tal sitio, hemos estudiado en tal sitio, pero no. Seamos como Pablo. Derribemos todo argumento y sometámonos a la obediencia hasta llegar a Cristo. Porque eso es lo que el Señor quiere para con nosotros. Que seamos obedientes, así como le decía Samuel a Saúl. Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Y no estoy diciendo que no hagamos sacrificio a Dios. No estoy diciendo nada de eso. Solo
que no nos creamos más de lo que debemos ser. Y debemos someternos a las autoridades de nuestras congregaciones, porque a ellos fue quien Dios puso ahí, y lo que ellos nos digan, aunque nosotros no creamos que está bien, ellos son las autoridades de nosotros. Así que, hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana y seamos como niños en el Señor hasta alcanzar hasta llegar allá a la presencia del Señor. Así como Pablo, no pretender que ya hemos alcanzado la salvación, aunque ya la tengamos, pero no vivir como que ya llegamos. Porque hay un texto que dice que aún al justo se le hace difícil alcanzar la salvación. ¿Y qué será del impío? Entonces, si nosotros con dificultad nos salvamos, tenemos que ser bien cuidadosos en cuanto a eso, porque el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Así que Dios nos bendiga y esperemos que esas palabras sean de provecho para cada uno de nosotros. Gracias por habernos acompañado. Recuerda que los cultos son Los miércoles de 8 a 9 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la mañana. No olvides escribirnos con tu motivo de oración. Dios te bendiga.